Hoy vamos a explorar un tema fascinante y aterrador, los 5 personajes más malvados de la Biblia. ¿Sabías que las escrituras están llenas de historia no solo de héroes, sino también de villanos? Quédate hasta el final porque esto te sorprenderá. El orden en el que vamos a presentar a estos personajes no necesariamente es del más malo hacia el menos malo, sino que solamente los estaremos mencionando para que sepas el contraste y la historia de cada uno de estos personajes que a la realidad son meramente malvados. Número 1. Jezabel, la reina perversa que desafió a Dios. Jezabel es una de las figuras más infames del Antiguo Testamento, mencionado principalmente en el libro de los Reyes, en Primero y Segundo de Reyes. Era hija del rey Etbaal de Sidón, un sacerdote de Baal que llegó al trono mediante el asesinato. Desde su origen, Jezabel estuvo rodeada de idolatría y corrupción. Su matrimonio con el rey Acab de Israel fue una alianza política, pero su influencia sobre Acab resultó en la introducción oficial de la adoración a Baal y Astarte en Israel, desviando al pueblo de Dios. Como reina consorte, Jezabel ejerció un dominio significativo sobre su esposo y sobre el reino. A diferencia de otras mujeres de la Biblia, Jezabel no se limitó a actuar tras bambalinas, sino que tomó un rol activo en decisiones que llevaron a la opresión espiritual y política de Israel. Ella promovió la idolatría. Jezabel construyó templos y altares para Baal y Astarte en Samaria, liderando un esfuerzo sistemático para reemplazar al culto a Jehová con la adoración a dioses paganos. Empezó una persecución religiosa, ordenó la ejecución de numerosos profetas de Jehová en Primero de Reyes capítulo 18, y esto marcó uno de los periodos más oscuros de la fe en Israel, ya que solo unos pocos, como el profeta Elías, se atrevieron a desafiarla. Ella hizo gran parte de manipulación y asesinatos. En Primero de Reyes capítulo 21, Jezabel manipuló el sistema legal y utilizó falsos testigos para acusar a Nabot de blasfemia, lo que llevó a su ejecución injusta. Este acto fue motivado por su deseo de obtener la viña de Nabot para Acab. Ella tuvo un enfrentamiento contra Elías. Elías, el profeta de Dios, fue uno de los mayores adversarios de Jezabel. Su confrontación culminó en el monte Carmelo, donde Dios demostró su poder al consumir con fuego un sacrificio ofrecido por Elías. Mientras los profetas de Baal fallaron, este evento marcó el principio del fin para Jezabel, aunque continuó oponiéndose ferozmente a los planes divinos. Ella tuvo varias consecuencias, pero la peor fue su muerte, ya que fue grotesca y simbólica, ya que ella fue arrojada por una ventana y su cuerpo fue devorado por los perros, tal como Elías lo había profetizado en Segundo de Reyes capítulo 9. Su trágico final refleja el juicio divino contra su idolatría, opresión y maldad. Número 2. Caín, el primer asesino de la Biblia. Caín, el primogénito de Adán y Eva, aparece en el libro de Génesis, en el capítulo 4 específicamente, como el primer ser humano en nacer. Su historia se entrelaza con la de su hermano menor, Abel, y presenta el origen del conflicto humano debido a la envidia y al pecado. Mientras Caín era agricultor, Abel se dedicaba al pastoreo. Ambos ofrecieron sacrificios a Dios, pero el Señor aceptó la ofrenda de Abel y rechazó la de Caín, lo que desató los celos y la ira de este último. Impulsado por la envidia y el rechazo, Caín invitó a Abel al campo y lo asesinó en un acto deliberado y premeditado. Este crimen no solo marcó el primer homicidio de la Biblia, sino que también representó una rebelión abierta contra Dios. Él se negó y desafió a Dios. Cuando Dios le preguntó por Abel, Caín respondió con desprecio: ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Su respuesta mostró su falta de arrepentimiento y su desafío al orden moral establecido por Dios. Como consecuencia, Dios castigó a Caín, lo maldijo, condenándolo a vagar como errante por la tierra. Aunque Dios colocó una marca en Caín para protegerlo de ser asesinado, su vida estuvo marcada por el aislamiento y la separación de la presencia divina. Caín se convirtió en un símbolo del pecado,
que destruye las relaciones humanas y la conexión con Dios. Número 3. Herodes el Grande, el rey paranoico y asesino de inocentes. Herodes el Grande gobernó Judea bajo el control del Imperio Romano desde el año 37 a.C. hasta su muerte en el 4 a.C. Su reinado estuvo marcado por su ambición, paranoia y brutalidad. Aunque es conocido por sus grandiosos proyectos de construcción, como la renovación del Templo de Jerusalén, su papel en la historia bíblica está relacionado con su intento de acabar con Jesús poco después de su nacimiento. Esto está en Mateo capítulo 2. Él empezó una matanza de inocentes. Herodes, al escuchar de los sabios de Oriente sobre el nacimiento de un rey de los judíos, se sintió amenazado, ordenando la masacre de todos los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores. En un intento de eliminar a Jesús, este acto conocido como la matanza de los inocentes muestra su desesperación por mantener su poder. Él tenía una crueldad familiar. Herodes también asesinó a varios de sus familiares, incluidos su esposa Mariamne y 3 de sus hijos, por miedo a que conspiraran contra él. Esto lo podemos ver en la historia rabínica. Él tuvo una oposición contra Dios también. Su intento de frustrar el plan divino al matar al Mesías lo convierte en un símbolo de rebelión contra Dios desde el poder terrenal. Poco tiempo después de la masacre, Herodes murió, atormentado por enfermedades y posiblemente por su conciencia. Su legado es recordado por su crueldad y su destino sirve como advertencia sobre las consecuencias del abuso de poder y la oposición a la voluntad de Dios. Número 4. Judas Iscariote, el traidor de Jesús. Judas Iscariote fue uno de los 12 discípulos de Jesús y es conocido principalmente por su traición al Maestro. Su nombre ha llegado a ser sinónimo de traición en todo el mundo. Aunque caminó junto a Jesús durante 3 años, presenció milagros y escuchó enseñanzas, Judas permitió que su codicia y posiblemente sus malentendidos sobre la misión de Jesús lo llevaran a entregar al Salvador. Judas conspiró con los líderes religiosos para entregar a Jesús a cambio de 30 piezas de plata, el precio de un esclavo según la ley mosaica. Su beso de traición en el jardín del Getsemaní es uno de los actos más infames de la historia que hasta el día de hoy sigue repercutiendo. Él robó y engañó. Según el Evangelio de Juan, capítulo 12, Judas robaba dinero de la bolsa común que los discípulos compartían, mostrando que su lealtad siempre estuvo comprometida con el dinero. Rechazó a la redención. Aunque sintió remordimiento y devolvió el dinero, Judas no buscó el perdón de Dios, sino que se quitó la vida, lo que marcó su destino eterno como el hijo de perdición. Judas pasó a la historia como el ejemplo máximo de traición. Su historia es una advertencia de los peligros del amor al dinero y la falta de arrepentimiento genuino. Número 5. El faraón de Egipto, el tirano que enfrentó a Dios. El faraón mencionado en el libro de Éxodo es un símbolo de opresión y rebelión contra Dios. Gobernó Egipto durante el periodo en que los israelitas vivieron como esclavos. Aunque no se menciona su nombre, su rol como antagonista en la liberación de Israel lo convierte en un villano icónico, y aún con la historia podemos darnos cuenta de que su nombre era Ramsés III. Él tenía en esclavitud a los israelitas. Él sometió al pueblo de Dios a trabajos forzados, negándoles dignidad y libertad. Fue un acto de crueldad extrema, el infanticidio, ya que ordenó arrojar al Nilo a todos los niños varones hebreos para controlar la población de Israel y evitar que se convirtieran en una amenaza. Durante las plagas, el faraón endureció su corazón repetidamente, ignorando las advertencias de Moisés y Aarón y desafiando el poder de Jehová. Dios demostró su poder a través de las 10 plagas, culminando en la muerte de los primogénitos de Egipto y la destrucción del ejército del faraón en el Mar Rojo. Su obstinación lo llevó a la ruina personal y nacional, convirtiéndolo en un ejemplo de las consecuencias del orgullo y la desobediencia a Dios.
Estos solamente fueron 5 personajes de los más malvados de la Biblia. Hay otros que en esta lista no se mencionaron, pero recordemos, a pesar de la maldad, Dios siempre muestra justicia, misericordia y redención. ¿Qué personaje creen ustedes que debería estar en la lista? Déjenlo en los comentarios. Recuerda, incluso en medio de las tinieblas, la luz de Dios siempre prevalece.